Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 6 de la materia de Costumbres y Geografía 1. En este caso estaremos hablando un poco de geografía y el tema es Palestina. Dice acá en su separata que Palestina es un punto focal en el mundo antiguo. Su ubicación está entre los continentes de Asia y África y los mares Mediterráneo e Índico. Yo creo que esto sí para nosotros es muy conocido, ¿verdad? En Palestina ocurrieron la mayor parte de los eventos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los 15 siglos que vivieron ahí los patriarcas, reyes, profetas y sacerdotes de Israel, y también el recuerdo de la vida de Jesús y de sus primeros seguidores, quienes vivieron y trabajaron ahí, lo han hecho el país más sagrado del mundo. Yo creo que muchos de nosotros ya sabemos que hay agencias de viajes que hacen como tours, ¿verdad? Para visitar esa tierra, este terreno. ¿Por qué? Por lo que ahí menciona, ¿verdad? Porque es muy mencionada en la Biblia y porque hay gente que quiere conocer lugares donde estuvo Jesús, lugares que visitó Jesús, incluso, ¿verdad? Personajes de otros tiempos, ¿verdad? Antes de Jesús, y lugares que se mencionan en ese entonces. Por eso Palestina es el que tiene como un mayor reconocimiento, ¿verdad? Para todo lo que ha vivido, ¿verdad? En ese lugar, en ese país, en esas ciudades, en todo lo que está a su alrededor. Dice que tiene algunos nombres en el transcurso de los siglos, siendo los más comunes Canaán, Palestina y la tierra de promisión, ¿verdad? Porque era la tierra de la promesa, las cuales se han empleado en sus distintos sentidos y diferentes limitaciones. Acá en su separata hay un mapa y se ha tratado de señalar, digamos, lo más importante de ese lugar. Por ejemplo, tenemos ríos como el muy conocido como el río Jordán, donde está ubicado el Mar Muerto, el Mar de Galilea, que se considera un mar de Galilea, en realidad era como un lago, ¿verdad? Donde desembocaba el río Jordán. Luego tenemos el mar Mediterráneo, ¿verdad? Que ese sí lo podemos visualizar mayormente. Y a la orilla, ¿verdad?, de toda la tierra de Palestina, vemos ciudades importantes de las cuales vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Tenemos ahí un desierto, el río, el monte Líbano, el monte Or, ¿verdad? Son lugares importantes que han sido destacados. Canaán dice que el nombre es tomado del ancestro de sus primitivos habitantes. Designaban en un principio una sección de la región costera de Palestina ocupada por Fenicia, extendiéndose más luego a Sarón en distinción a la cordillera central. El área de Canaán es de 26.390 kilómetros cuadrados, la cual incluye el terreno filisteo que alcanzaba a los 4.589 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Dice que Palestina es la tierra de las 12 tribus. Ustedes ya han escuchado también esa expresión, ¿verdad? Estamos hablando de los 12 hijos de Jacob que se convirtieron en las tribus de Israel. Dice que abarcan Canaán y la región transjordánica. Está ubicado en el extremo meridional de la curva occidental de la media luna fértil, y ahí se mencionan algunas latitudes como para mayor ubicación, ¿verdad? Las fronteras dice que tienen forma de paralelogramo que encierran un área de 26.390 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Que es lo que hoy hemos visto, y el territorio con más longitud tiene 288 kilómetros. Como tierra de promisión, dice que es el sentido más extenso de la palabra, se refiere al territorio en toda su extensión que Dios había prometido a Abraham. ¿Se recuerdan ustedes que esa fue la promesa, verdad? Que Abraham le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Entonces por eso se le llama también la tierra de promisión. Dice acá que abarca un terreno entre Sior, que es un torrente de Egipto, el monte Or y Cades Barnea por el sur, extendiéndose hasta la entrada de Hamat por el norte y entre el curso superior del Éufrates al noreste.
Si menciono todos estos nombres que pareciera como que nunca los hemos escuchado o en alguna ocasión sí, sería bueno que cada vez que vayamos leyendo, más que todo en geografía, tengamos a la mano un mapa, como en este caso el mapa que yo les he puesto acá, ¿verdad? Que ustedes puedan ir viendo dónde queda cada una de las regiones. Luego tenemos un aspecto físico acerca de esta tierra y es la costa. La costa de Palestina, dice, es en general muy uniforme e inhóspita. Al norte del promontorio del Carmelo, el Líbano proyecta al mar puntos rocosos que forman buenas pero pequeñas bahías. Entonces era una región costera sumamente importante. Dice, va extendiéndose hacia el delta egipcio. Hay bancos de arena y acantilados que alcanzan una altura de 9 a 30 metros. De verdad que sería sumamente interesante a conocer en estos tiempos cómo está el lugar. Y aquí van a obtener ustedes algunas imágenes, ¿verdad? Que he logrado recopilar a través de las redes, ¿verdad? Más que todo a través de Google, ¿verdad? Que me ayuda muchísimo a conocer algunos lugares de cómo están hoy en día. Los puertos dicen que son los principales y aquí van a ser mencionados en orden de importancia. El primero de ellos tenemos el puerto de Jope. Dice que a pesar de ser una ensenada peligrosa, ha sido un centro comercial marítimo desde tiempos remotos, aunque en la actualidad, dice, constituye un importante desembarcadero de peregrinos, carece de comodidades portuarias, siendo necesario que los buques carguen y descarguen en barcazas a corta distancia de la playa, es decir, que no se puede dirigir justamente hasta la orilla, ¿verdad? Hay que hacer todavía un movimiento ahí en barcos más pequeños para poder llegar. Dice que la ciudad bíblica Jope hoy en día es conocida como Jaffa. Este era el puerto más importante antes de que los israelíes construyeran los puertos de Haifa y Asdod. Dice que está ubicada a 48 kilómetros al sur de Cesarea. Aquí les voy a dar algunos datos, ¿verdad?, importantes de cada uno de estos puertos, ¿verdad? Si usted quiere conocer más, puede buscarlo de manera individual y ver qué es lo que se hace hoy en día en esos puertos. He tratado de ponerle, como les mencionaba, imágenes que puedan ayudarle a tener una idea de cómo es el lugar en sí. Dice que Acó, es el puerto de mar de Aser llamado Tolemaida en los tiempos neotestamentarios y Acra en la época de las cruzadas. Se halla a 40 kilómetros al sur de Tiro y 13 del distante del Carmelo. La Biblia dice que se refiere a este lugar una vez. En Jueces 1:31 se dice que Acco es uno de los lugares que los israelitas no tomaron. En el Nuevo Testamento, Acco también fue conocida como Tolemaida y fue una de las paradas de Pablo en su regreso final a Jerusalén. Y eso lo podemos ver en Hechos 21:7. Luego tenemos otro puerto que es Dor. Dice que no era una bahía, ¿verdad?, naturalmente protegida, sin embargo fue utilizada en el tiempo del Antiguo Testamento. Era una antigua ciudad cananea en la costa mediterránea. Es importante que usted pueda ver que todos esos lugares lo hace muy productivo, ¿verdad?, a la tierra de Palestina. Le da mucha producción. Entonces, por eso era conocida. Se menciona este puerto, ¿verdad?, donde dice que fue asignado más que todo a Manasés en Josué 17:11, este puerto de Dor. En Jueces 17:11 también, ¿verdad?, lo vemos en Primero de Reyes 4:11, donde se puede mencionar este puerto. Luego tenemos el puerto de Gaza, que creo que es uno de los más conocidos. Dice que allí había un embarcadero cerca de la antigua población del mismo nombre. La ciudad moderna, a 4 kilómetros del mar, se distingue por sus grandes arboledas de olivos y por su industria de la manufactura del jabón. Y también es muy mencionada en la época neotestamentaria, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, Gaza fue una de las ciudades más grandes de los filisteos. La ciudad filistea se construyó
a unos 45 kilómetros o metros sobre el nivel del mar y a unos 2.4 kilómetros del mar Mediterráneo. Era una ciudad amurallada, cerca de más o menos 80 hectáreas, cayó sucesivamente bajo el control de los asirios, egipcios, babilonios y persas. Este puerto también es algo muy conocido. Dice que era una ciudad, este puerto de Gaza, originalmente cananea, pero luego fue tomada, ¿verdad?, por los filisteos. Cesarea, que creo que también ya es algo que hemos escuchado, dice que fue un puerto artificial entre Jope y Tiro, construido por Herodes el Grande y terminado a tiempo para llevar el evangelio al occidente. Definitivamente que esto ayudó muchísimo a la extensión de la palabra de Dios en ese otro lugar. Dice que este lugar no fue como de mucha importancia hasta que Herodes lo convirtió en un puerto esplendoroso adecuado a su reino. El puerto antiguo, dice, era más grande que el de la actualidad y podía acomodar hasta 300 barcos. Luego tenemos Ascalón, que es otro de los puertos donde dice que hay ruinas que indican que antiguamente el hombre trataba infructuosamente de construir muelles permanentes, es decir, que han encontrado evidencia, ¿verdad?, de eso. Los filisteos dicen que emigraron a esta llanura costera cerca del año 1200 a.C. Se establecieron en 3 ciudades principales. 3 de estas se encuentran a lo largo de la bifurcación costera de la autopista internacional que llevaba a Egipto. Ascalón fue, ¿verdad?, construida a la orilla. Luego tenemos el otro puerto, ¿verdad?, que es el puerto de Asdod, que puede entenderse en la actualidad como un sinónimo de fortaleza, ¿verdad? Asdod hace referencia a una de las 5 ciudades también importantes y principales de los filisteos. Vean que estos puertos siguen hoy en día siendo importantes, no tanto como antes, pero sí son reconocidos como uno de los mejores puertos que tiene la tierra de Palestina. Luego dice que el mejor puerto del país en la actualidad es Haifa, al pie del Carmelo, conectado por el ferrocarril con Egipto y Siria. Dice que ese puerto, ¿verdad?, constituye un eslabón importante en los servicios aéreos que unen a Palestina con Inglaterra, Persia, la India y Europa, y además de ser un gran centro comercial. Es importante que podamos reconocer algunos lugares, ¿verdad?, para poder ubicarnos nosotros al momento de que estamos leyendo la Biblia, ¿verdad?, y saber y reconocer a dónde quedan o más o menos cuánto es el tiempo que se llevaba en llegar allí, o cuánta gente vivía en el lugar, o cómo eran las personas de ese lugar. Ahora, al final del cuestionario, ¿verdad?, del laboratorio número 6, van a encontrar un mapa de Palestina que yo les recomiendo que ustedes puedan imprimir, ¿verdad?, e ir señalando las ciudades que ya se mencionaron, pueden ser señaladas en este mismo mapa, es decir, usted para que más o menos la vaya ubicando, ¿verdad? Gracias por llegar hasta acá, que Dios les bendiga, nos vemos en la siguiente clase, bendiciones.